Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y de una les voy a hablar de mi invitada de hoy. Primero que nada, ella se llama Ana María Martínez, que después de trabajar durante 12 años en el mundo corporativo, específicamente en el área de marketing y construcción de marca, con una carrera exitosísima, llegando a ser directora de marketing de Procter & Gamble para Perú, Chile y Colombia, pues un día dejó de emocionarle ese trabajo y decidió hacer totalmente lo opuesto. Y eso sorprendió a mucha gente, inclusive a ella misma, porque ella siempre se imaginó en la cima del mundo corporativo y decidió pues unirse junto a su esposo y una pareja de socios al emprendimiento social llamado Laboratoria, que a partir del año 2014 existe para empoderar a mujeres dándoles acceso a educación y trabajar en el sector digital, transformando su futuro y el rostro de la industria que las recibe. Es decir, en Laboratoria le dan la oportunidad de formarse y hacer carrera como desarrolladoras web. Y a partir del año 2016, no solamente forman a mujeres, sino también a organizaciones para impulsar una mejor economía digital. Hace 4 años tenían 400 estudiantes con 75% de colocación laboral y para el año 2021 van a tener 10.000 estudiantes con 85% de colocación laboral. Laboratoria comenzó en Perú, pero hoy en día tienen sedes en Colombia, México, Chile y Brasil. Ellos le han cambiado la vida a más de casi 2.000 mujeres, dándoles la oportunidad de reinventarse y de mejorar su economía. Qué poderoso, ¿no? Eso es cambiar el mundo. Con Ana María conversé sobre el retorno de las mujeres al mundo de la tecnología y por qué nos habíamos alejado de ese mundo, del concepto de mentalidad de crecimiento. Hablamos también de que no estamos condenados si no tuvimos la oportunidad de estudiar en una buena universidad. También hablamos de la importancia de mantenerse curioso y abierto para seguir aprendiendo, no importa la edad, de dónde vienes o tu estado civil, que no eres un rol, sino que eres una persona y que para abrir nuevos caminos en tu vida tienes que empezar a abrirlos también en tu mente. Hablamos de dejar de ver nuestras carreras y profesiones en línea recta, que ya eso cambió y hace mucho tiempo, y que lo importante es estar en aprendizaje continuo. Y como sé que muchos de los que están escuchando quieren seguir aprendiendo, tienen hambre por aprender, yo los invito a que vayan a mi página web, en defensapropia.com, y ahí se pueden suscribir a mi newsletter, a mi boletín, y así todos los domingos les va a llegar un correo de mi parte, bueno, con eso, con muchos aprendizajes, con información, con recomendaciones. Simplemente visita en defensapropia.com y ahí también te vas a enterar de todo lo nuevo que estamos construyendo en esta comunidad de En Defensa Propia. Bueno, como le dije yo a mi invitada de hoy, Ana María Martínez, yo quedé inspirada, motivada, yo quedé escarchada con esta conversación, porque ella es una mujer llena de conocimiento, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo. En Defensa Propia. Bienvenida, Ana María Martínez, a En Defensa Propia. Muchísimas gracias, Erika, por la invitación. Es un honor. No, por Dios, yo estoy contenta de conversar contigo por la historia de todas estas mujeres que has ayudado, que se han ayudado, gracias a Laboratoria y a esta iniciativa. ¿Y cuánto llevas ya en Laboratoria? Más de 5 años. Más de 5 años, pues, en este emprendimiento social, se podría decir. Hoy en día hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? Y sobre todo cuando se tratan de iniciativas sociales. ¿Tú habías trabajado antes en el ámbito social? Sí, no. Ujú. La realidad es que no. Trabajaba en Procter & Gamble. Trabajé 12 años ahí. Wow. Pero dentro de Procter siempre me caracterizó como el marketing social. Era como algo bien distintivo de mi carrera y pasé por varias marcas haciendo iniciativas de impacto social. ¿Y cómo llegaste a Laboratoria? O sea, ¿por qué Laboratoria y por qué ese cambio? Bueno, nosotros somos venezolanos, mi esposo y yo, y nos conocimos en Nueva York con los que son ahora nuestros socios de Laboratoria. Y la historia larga, hecha corta, es que mi esposo y yo nos vinimos a Perú por mi trabajo, por Procter Gamble. Yo era directora de mercadeo acá. Y mi esposo empezó con Mariana y Germán, primero una agencia web que se llamaba Ayu. Y entonces vendían productos web y se dieron cuenta de un gran problema y era la dificultad de conseguir talento tecnológico y la imposibilidad, era literalmente imposible conseguir mujeres. Entonces de ese problema que ellos vivían surgió la idea de crear Laboratoria, ¿no? Que empezó como un lugar donde mujeres pueden venir a desarrollar sus habilidades para en un futuro trabajar en tecnología. Y eso tan fascinante fue lo que me hizo a mí renunciar a Procter Gamble y unirme a Laboratoria. O sea, que una necesidad que ellos vieron en el mercado, o sea, ellos querían montar su agencia digital y vieron que no había,
gente que hiciera el trabajo. No bien, sobre Sí, todo mujeres que hicieran el trabajo. sí, sí. De hecho, yo estando en Procter me impresionaba, ¿no? Porque obviamente eran mi esposo y mis amigos, ¿no? Y mis únicos amigos en Perú, porque estábamos recién llegados. Ajá. Me impresionaba lo relativamente sencillo que era conseguir clientes grandes, ¿no? Y lo pequeños y lo inestables que eran. Y la inestabilidad venía por la dificultad de conseguir talento. Y sobre todo las mujeres en tecnología, ¿qué onda ahí? ¿Qué pasa con las mujeres y la tecnología? Es así como que las mujeres y los carros, las mujeres y en sentarse en la mesa de negociación. O sea, hay espacios que hemos dejado en blanco o por gusto, por necesidad o porque no nos queremos meter ahí. Sí, esa también es una historia larga que te puedo hacer lo más corta posible, pero es interesantísima la historia, ¿no? También depende de cuánto quieres que... Cuéntame, ¿no? Si aquí estamos para escucharte, para aprender. De ti hay tanto que aprender, Ana. Bueno, mira, la historia de mujeres en tecnología es bien interesante. ¿Ya? Yo, de hecho, escribí un blog documentándola y mi blog se basa en todo un estudio que hizo el New York Times en su momento en Estados Unidos. Y de hecho, hace ya varios años, y esto es como en las primeras computadoras, ¿no? Las primeras computadoras surgen lamentablemente en época de Segunda Guerra Mundial. Las primeras computadoras son las que tenían Alemania, Estados Unidos e Inglaterra para tratar de descifrar los movimientos de los misiles de la otra parte, ¿no? Y de ahí después evolucionan las computadoras a las famosas IBM Machines, ¿no? Las primeras computadoras que estuvieron en la NASA o en el laboratorio del MIT. Y en ese momento, créanlo o no, el software era estereotipado como un oficio femenino, porque el hardware, lo pesado, la máquina, era lo de los hombres. Entonces era como un orgullo para los hombres hacer la maquinota y la mujer era normalmente quien la programaba. También había cierta analogía con la mecanografía, incluso con los cableados de las mujeres que hacían la telefonía hace años. Eso igual estaba súper mal porque está estereotipado, pero es interesante saber que hace muchos años el software era considerado un oficio femenino. Incluso si tú googleas, hay un aviso en la revista Cosmopolitan diciendo que ese es el trabajo del futuro para las mujeres, como en los 60. ¿Qué pasó de repente? Exacto, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? La computadora personal y los videojuegos, ¿no? Y el boom de Silicon Valley. El boom de los Silicon Valley, que ocurre como por 1984, 85, ¿no? Cuando empieza ya a crecer así muy grande, Apple, Microsoft, se empieza más bien a revertir ese estereotipo, ¿ya? Porque el software como negocio empieza a ganar mucho crecimiento, ¿no? Y mucho, obviamente, oportunidad de generar empresa, de generar ganancias y de tener hombres al mando, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, el mundo laboral en general está estereotipado masculinamente, ¿no? Entonces, evidentemente es un Steve Jobs, un Bill Gates, un Michael Dell los que están a la cabeza de estas empresas, pero de repente empieza a cambiar y ahora el software pasa a ser como más importante y a generar más riqueza. Entonces, ahí se empieza a masculinizar dentro de la industria del software los roles masculinos. Y peor aún, porque este es el detalle, se empieza a comercializar la computadora para el uso personal. Entonces, ya la computadora no es algo que solo está en la NASA o en el MIT, sino la computadora es algo que puede estar en cualquier hogar, en cualquier hogar, ¿no? La computadora personal se empieza a mercadear, lamentablemente, solo para el hombre. Porque se asumía, o sea, ninguna de estas personas es mala, pero se asumía que quien la va a usar, lógicamente, es el hombre, porque es quien trabaja. Ujú. Si tú tienes una herramienta de trabajo en tu casa, pues es para el hombre. Y si tú también googleas, vas a ver los avisos de las primeras computadoras de Apple, por ejemplo. Y hay un aviso súper famoso que sale un hombre utilizando la computadora en su casa y en el fondo está la mujer haciendo los quehaceres del hogar, está lavando los platos. Cristo Redentor. Sí, sí. Es algo que, no sé si la gente que hacía estas cosas, yo no creo que nadie lo hiciera por maldad, pero definitivamente no se midieron las consecuencias. Entonces, Sí. justo en el momento que la computadora se volvió algo personal, realmente no se volvió algo personal, sino algo masculino, algo que todos los hombres podían usar en su casa. Y lo mismo pasó con los videojuegos, porque también los que estaban creando todas estas cosas eran hombres, ¿ya? Y iban a agencias de publicidad dirigidas por hombres que creaban avisos para hombres. Ya.
Por eso tenemos un Game Boy, no tenemos un Game Gear. Mira, dale. Esa es la historia. En los años 80 se masificó la industria, pero también se masculinizó la industria. Y Mm, eso hizo que la curva de participación de mujeres estudiando computer science bajara, como de un ujú, 40% a un 18% hoy en día. Eso es dato de Estados Unidos que mide todo, ¿no? Pero si bajó en Estados claro, Unidos, bajó en todas partes del mundo. claro. Oye, qué interesante, la verdad sí. ¿Y se mantiene así, Ana? Bueno, sí, pero con una recuperación bien reciente, ¿no? Y cuando yo escribí sobre esto, como el nombre de la campaña que hicimos desde Laboratoria, la hicimos en el 2019, en el mes de la mujer, fuimos pioneras del código, es hora de regresar. Ese era el nombre de nuestra Ajá, campaña. Porque es hora de retándonos. regresar. Y así es como lo tenemos que ver las mujeres. O sea, no es, hemos estado en esa industria, ¿ya? Y hoy más que nunca tenemos que estar, porque es una industria que no para de crecer, ¿ya? Y crece mucho más que la industria del hardware, porque dentro de una computadora o dentro de un celular cabe mucho software, ¿entiendes? Entonces, tenemos que estar allí, definitivamente. O sea, el software define la manera en la cual vivimos todos, no es por donde pedimos automercado, por donde pedimos comida, por donde estudiamos. Entonces, no puede ser un mundo diseñado solo por hombres si hombres y mujeres lo consumimos por igual. Claro, bueno, imagínate lo poderoso que sería que todas las aplicaciones que nosotros usáramos fueran desarrolladas por mujeres. Bueno, Uf, fuera esto muchísimo, es ajá, cuéntame. No, que fuera mucho más útil, o sea, nos resolvería más de lo que ya nos resuelve. exactamente eso. O sea, digamos que en la sociedad en la que vivimos hay problemas y yo siento que toda empresa debería enfocarse en eso, en solucionar problemas. ¿Ya? Ujú, Y los casos más famosos solucionan problemas claros, ¿no? Todas estas aplicaciones de taxis, por ejemplo, nos resolvieron el problema de tener así de rápido a alguien que nos busque y nos lleve, ¿no? Y también hay problemas más serios, pero la mujer como tal también tiene un grupo de problemas, ¿no? De acosos, de violencia, de inseguridades, y si no hay mujeres pensando en esos problemas, hay pocas soluciones para eso, ¿no? Eso es una consecuencia. ujú. Otra consecuencia es que los productos tienen falta de funcionalidades para la mujer. Y uno de los casos más famosos es el app de health del iPhone. La primera vez que salió el app de health en el iPhone, eh, y lo anunció Steve Jobs hacia lo alto, es un app donde tú puedes medir todo lo relacionado a la salud, ¿no? Que si tu peso, tus pulsaciones. De hecho, si le conectas una cosita a tu iPhone y le soplas, puede medir si tienes alcohol en la sangre, de todo, Ujú. ¿no? Pero ¿sabes qué no medía ese app? La No medía, mujer, no medía el ciclo menstrual. ay, toma, otra vez. Qué loco. Y le cayó encima, o sea, fue toda una lluvia de reclamo a Apple de todas las consumidoras de iPhone. O sea, no me vengas a decir que tu app mide todo relacionado a la salud, sino mide algo que a mí me pasa una vez al mes, ¿no? Entonces, es malo tanto para el consumidor como la empresa que no haya mujeres haciendo productos de tecnología. O sea, obviamente a Apple se le pasó esto, y se le pasó porque no había mujeres diseñando ese producto. Claro, no, y se le pasa a uno porque seguramente ni tú ni yo nos dimos cuenta después cuando te enteraste, y así debe pasar con el mínimo detalle, y que en el detalle es donde está la diferencia, ¿no? Cuando le pones la lupa al detalle. Y así me imagino que hay miles de ejemplos. Pero ahora, ¿cuál es la propuesta de laboratoria? Una mujer que quiera mejorar sus ingresos, aprender un área nueva o ya tienes que llegar con ciertos conocimientos sobre tecnología. ¿Cómo funciona y cómo es el impacto en la mujer latinoamericana, en este caso de Perú, pero sé que tienes otras sedes? ¿Cómo mejoran su vida en laboratorio? Sí, mira, primero, para aclarar, no tienen que saber nada, ¿ya? Y la gran Ujú, mayoría de las estudiantes de laboratorio no tienen ningún conocimiento previo relacionado a la programación o el software, ¿no? Que es lo que ujú, entonces, eso no es barrera. Y la típica historia, obviamente cada historia tiene sus toques personales, ¿no? Pero la típica historia es que laboratoria es un plan B para todas las mujeres, ¿no? Y yo lo digo con orgullo, o sea, a mí me da orgullo ser un plan B.
Ujú. Porque el típico plan A de una mujer que quiere salir adelante en Latinoamérica es el título universitario. ¿Ya? Es como la aspiración, ¿no? La aspiración de conseguir un título universitario, en muchos casos de ser el primer título universitario en su familia, ¿no? Entonces, como estas chicas que sí tienen como una ambición muy grande, esa ambición normalmente va volcada a la universidad. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, ese sueño no termina bien. Ya sea que termina en la universidad ¿Por o que qué? no termina. Porque en Latinoamérica, y yo creo que esto es un problema mundial, pero tengo más data de Latinoamérica y de las sedes en las que estamos, que es más que Perú, ¿no? Estamos en Perú, en Colombia, en Chile, en México y en Brasil. Y de hecho, ahora nuestros programas están sucediendo en forma remota y eso también nos da un poquito más de flexibilidad. Tenemos Ujú. muchísimas estudiantes de Venezuela en todas esas sedes. Ok. Entonces, volviendo a lo que te contaba, la típica historia es que fueron una universidad que no necesariamente es de las buenas, ¿no? Y yo siento que en todas las ciudades en las que vivimos pasa que hay títulos de prestigio y hay títulos que no sirven para mucho, que lamentablemente sirven para lanzar el birrete, para ponerlo en la pared de la casa de tus padres, pero después no Eso, te dan ese futuro que te merecías, ¿no? ya. Como diplomas de pared. Ujú. Y hay veces que las estudiantes de laboratorio incluso tienen la madurez de darse cuenta a mitad del camino que eso no hace sentido. ¿No te imaginas cuántas veces yo he escuchado la historia de yo no lo voy a pedir a mis papás que me estén pagando esta universidad si no es tan buena y mis profesores no son tan buenos y los estudiantes al lado mío no son como tan ambiciosos como yo. Mm. Entonces, esa es la típica historia, lamentablemente, porque creo que es un problema sistémico, ¿no? O sea, el exceso de aspiración por un título universitario ha hecho que hayan proliferado lugares no tan buenos y no tan conectados con las demandas del mercado y se gradúa muchas veces una cantidad de gente que puede tener una credencial que diga que tiene un título, pero que no le abre las puertas que pensaba que le iba a abrir. ¿No? Los Claro. sueldos son bajísimos, ¿no? Nosotros uno de los filtros que tenemos para que las postulantes ingresen es su nivel de ingresos, ¿no? Porque si queremos que el laboratorio sea para una mujer que tiene la necesidad de ese salto económico. Y se repite tanto la historia de tener un título universitario pero ganar sueldo mínimo, o incluso estar desempleado. Eso se repite muchísimo. Sí. O sea, pero también el plan B se convierte en el plan A, Ah, Ana. claro, sí, claro, claro, claro. Claro, es un plan B que resultó mejor que el plan A, evidentemente. Sí. Entonces, ¿qué aprenden? Ellas eligen qué aprender, qué se les da, de qué trata ahora este bootcamp, o sea, reinventado a nivel digital, porque entiendo que en cada uno de estos países tenía sede física, pero ahora este, pasaron al mundo digital. ¿Qué aprenden? Sí, te cuento primero qué aprenden y después el tema del cambio a remoto. Vale. En laboratorio tenemos un bootcamp donde las egresadas salen con dos perfiles, dos posibilidades, front-end developer y UX designer. ¿Ya? Ujú, ujú. En términos un poco más generales, la UX designer o diseñadora de experiencia de usuario es quien diseña esa experiencia, ¿no? Cómo va a ser esa interacción entre una persona y este producto digital. De hecho, la experiencia de usuario puede ser en productos físicos también, pero lo que aprenden en el laboratorio es más enfocado en productos digitales. Por dar un Ok. ejemplo muy conocido, esa experiencia que nosotros ahorita hacemos de hacer así, eso es porque a una persona se le ocurrió que esa fuese la manera de navegar. ¿No? Alguien dentro del equipo de Apple, porque creo que fue dentro de Apple donde surgió primero esa experiencia. Eso es experiencia de usuario. Ya, perfecto, qué mejor ejemplo. Cómo llegar a un objetivo en un producto digital o incluso físico. Perfecto. Y tiene mucha investigación, tiene mucho prototipado, tiene mucho ensayo y error de ver cómo se lo haces más fácil a alguien. Y desarrollo web frontend es quien hace ya programada la interfaz con la cual nosotros nos relacionamos con un producto. Ujú. Danos otro ejemplo, que creo que ahí se entiende mucho mejor. Sí, por ejemplo, cuando tú usas la página de Airbnb para reservar un lugar donde quedarte, creo que ahorita se hace menos por la pandemia, pero eso que tú ves en la pantalla de tu computadora fue creado por una desarrolladora o un desarrollador web. Y si tú le pides, quiero saber cuáles son los apartamentos que hay disponibles en Caracas,
¿verdad? Eso busca en un servidor, ¿ya? Y eso es lo que se llama backend, lo que se va como para la parte de atrás. Ya. Está disponible y te lo trae para el front. Entonces, lo que tú ves que vino por medio del browser a tu computadora, eso fue desarrollado por una desarrolladora o un desarrollador web. Qué interesante, Ana. Wow, me parece increíble además poder tener ese conocimiento, poder dedicarte a eso sin haberlo pensado alguna vez en tu vida y que ese sea tu sustento, tú sabes, el pan para tu casa y tu manera de desarrollarte en la vida y llegar a tener los empleos que quieres. Porque, o sea, después que aprenden todo esto, entonces ustedes también la ayudan a que se empleen a esta mujer. Sí, y algo súper importante también para aclarar es que el bootcamp de laboratoria, Ujú. a pesar de todo lo que te expliqué, ¿verdad? Más se basa en habilidades transversales que en habilidades técnicas. O sea, todo eso que yo te comenté es como la puntita de la pirámide que se monta sobre una base, que es lo que más priorizamos en laboratorio. En laboratorio lo más importante es que los estudiantes aprendan a apropiarse de su aprendizaje, que aprendan a trabajar como se trabaja en el mundo de hoy, con el mundo de las empresas que hacen tecnología, que es trabajar colaborativamente, aprender mientras trabajas, aprender en equipo, manejar la incertidumbre, aprender a utilizar cosas que se llaman metodologías ágiles, donde tú vas trabajando como en pequeños incrementos, porque como no sabes exactamente qué te depara el futuro, tampoco es que puedes planificar en línea recta, sino que tienes que estar dispuesto a ir explorando distintas cosas e ir desarrollando un producto digital que vaya respondiendo a esos cambios del entorno o de las exigencias de un consumidor. Entonces, toda esa base de habilidades transversales es lo más importante de laboratoria y honestamente lo que diferencia a una egresada de laboratoria de un egresado de otros lugares, y los empleadores nos lo dicen muchísimo. O sea, Ujú. cuando una egresada entra a laboratoria, ocurre una transformación personal en su vida, ¿no? Pero cuando una egresada entra a un lugar de trabajo, porque tenemos más de 600 empresas empleadoras, también ocurren cambios en la empresa Ujú. por esta mentalidad que es la base de la filosofía de aprendizaje en laboratorio. Oye, ¿y cómo llegaron ustedes a esa metodología, Ana? Porque ahora conociendo un poco más el tema fundación, por otras cosas que yo quiero desarrollar, he visto que lo más difícil es llegar a esa metodología que sea efectiva, que dé resultado, que sea escalable, que tenga impacto. Dios santo Cristo. Uno cree que hacer esto, una fundación, un trabajo, un emprendimiento social, bueno, montamos ahí el negocio. Es cómico pensarlo de esa manera porque no, es mucho trabajo y es eso, alcanzar una metodología, un sistema de aprendizaje que sea efectivo. ¿Cuánto tiempo les llevó descubrirlo? Bueno, lo seguimos descubriendo, esa es la realidad. Mm, claro. Se descubre en la práctica, ¿sabes? O sea, hay que lanzarse a hacerlo y buscar la mejora continua. En laboratorio tenemos una cultura que es la misma cultura del equipo de trabajo y la misma cultura del aula, que es de mejora continua. O sea, evidentemente al principio no lo hacíamos tan bien, en verdad. Eh, y agradezco un montón a las primeras estudiantes y a las primeras empresas empleadoras que confiaron en nosotros, ¿no? Pero no era tan bueno. Y ya hoy puedo decir con muchísima confianza, después de 6 años, que es muy bueno. O sea, es muy bueno el programa de laboratorio para un estudiante que consigue en ese plan B un nuevo futuro profesional y es muy bueno para las empresas empleadoras. Pero seguimos mejorándolo, todavía no es perfecto y creo que nunca va a ser perfecto. La única Mm, manera de descubrirlo es iterando, ¿no? Constantemente. Y todo esto que te estoy contando literalmente ha sido iteración tras iteración. Al principio no priorizábamos tanto las habilidades transversales. Este concepto de apropiación del aprendizaje no estaba tan tallado al inicio. Y también me acuerdo cuando era algo que queríamos lograr, pero todavía no sabíamos cómo lograrlo. Y fuimos encontrando los mecanismos para hacerlo. Un ejemplo de muchos ujú. es que en laboratorio no creemos en las clases magistrales. Y al principio sí teníamos clases, ¿no? Ajá. Una clase donde se para un profesor, ¿verdad? O una profesora y le dice a todos los estudiantes al mismo tiempo el mismo concepto. Nosotros estamos muy en contra de eso, porque las estudiantes en laboratorio son distintas, entonces no todas tienen que saber el mismo concepto de JavaScript al mismo tiempo. Para algunas ese concepto será muy confuso, para otras será muy sencillo, ¿ya? Entonces, en laboratorio no hay eso.
laboratorio, en lugar de clases, tiene una metodología de aprendizaje basada en proyectos. Entonces, cada una de ellas se le entregan proyectos en el bootcamp y ellas las van avanzando a su propio ritmo. Un proyecto puede ser hacer una red social de su preferencia, ¿no? Hay redes sociales de veganas que han hecho, hay redes sociales de Pokémon que han hecho. Entonces, otro proyecto es un data dashboard. Entonces, ellas van avanzando y a medida que van avanzando van teniendo office hours que ellas los piden porque tienen apropiación de su aprendizaje. Entonces dicen, necesito un office hour y lo piden. Y también se organizan talleres cuando hay preguntas en común, pero se organiza ese taller entre las estudiantes que tienen esa pregunta en ese momento. Entonces, todos esos mecanismos los fuimos descubriendo. Claro, y esa apropiación del aprendizaje es algo que después pueden aplicar en todas las áreas de su vida. Claro, es un superpoder. Exactamente. Y tú sabes que a mí me parece interesante eso, Ana, que lo habíamos hablado, una conversación que tuvimos la semana pasada, y de la filosofía de la oratoria, que es cambiar esa mentalidad fija, ese concepto de mentalidad fija, cambiarla por mentalidad de crecimiento. Porque muchas veces pensamos, y la mayoría de las veces pensamos, que estamos condenadas por nuestros genes o por nuestra cultura, la familia, el país de donde venimos, y que, mira, somos buenos en hacer esto y ya está. Y eso es una mentalidad fija que nos limita. Y que siempre fue así, o sea, no es culpa de uno, sino que nos enseñaron a ser así. Pero que hace unos cuantos años, pero pocos, este nuevo concepto de la mentalidad de crecimiento, que tú bien me lo explicaste y que yo te dije, ya va, me abriste un hueco en el cerebro, porque bueno, también es un poco que tiene que ver estos temas con la neurociencia, con que tu mente, con la psiconeuromonología, que tu mente está, tú sabes, que es la que manda en tu cuerpo, en tus células, en tu sistema endocrino, en tu sistema nervioso, y que todo eso tiene un impacto. También esta plasticidad del cerebro también impacta en tu futuro, en las cosas que pasan en tu vida. Entonces me alucinó que esta filosofía de mentalidad de crecimiento la tuvieran en laboratorio y que me hayas hablado de eso. ¿Por qué? ¿Cómo la conseguiste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y por qué es tan importante esta mentalidad en laboratorio? Mira, mentalidad de crecimiento, no recuerdo en laboratorio quién dio con ese concepto, pero seguro fue alguien del equipo de formación, Rodolfo, Diego, y me matará quien lo haya hecho, pero yo no me acuerdo. Pero es un concepto muy, muy utilizado en quienes buscan innovar en educación hoy en día. O sea, obviamente el laboratorio no es la única institución que lo está usando, ¿no? Y cuando hablo de educación, no es solo educación en un lugar de educación superior, sino educación en la casa, en cómo criamos a nuestros hijos, incluso en educación en el lugar de trabajo. Y básicamente la mentalidad de crecimiento es un concepto que parte de la plasticidad cerebral, ¿ya? Y la plasticidad cerebral es básicamente la capacidad que tiene nuestro cerebro siempre, siempre, hasta el día que morimos, de cambiar, ¿ya? Porque el cerebro al final es una cantidad de neuronas que se conectan, desconectan o vuelven a conectar. Eso es la plasticidad cerebral. Seguro es algo más complejo de lo que estoy diciendo. Pero para resumir, exacto, sí, sí. Entonces, oye, si yo jugué fútbol toda mi vida, o si yo nadé toda mi vida, o si yo trabajé en marketing o en la televisión toda mi vida, tengo unas redes neuronales conectadas muy fuertes para hacer eso. Y por eso se da de manera como más fácil, porque lo he repetido una y otra vez. Pero eso no quiere decir que yo no pueda conectar otras neuronas de mi cerebro. Entonces, si tú crees en esa capacidad que tienen todos los cerebros de conectar nuevas neuronas para aprender programación web, lo vas a poder hacer, porque tu cerebro tiene esa capacidad, así tengas 50 o 60 años. ¿Ya? Eso es liberador. Ese concepto y esa posibilidad es liberador. ¿Cuántas mujeres yo no he escuchado cuando me dicen y me escriben, Erika, bueno, pero tú hablas de reinvención, pero yo tengo 60 años, ¿para dónde voy a agarrar? Bueno, para donde tú quieras. Lo único que necesitas es voluntad, quizás información, leer un poco más de qué se trata, práctica, meditación, dejar de practicar los viejos hábitos, empezar a hacer cosas nuevas, levantarte más temprano, meditar, hacer ejercicio, si antes dormías un poquito más. Así es como se rompen las viejas neuronas y así es que se empiezan a abrir nuevos caminos en tu cerebro. Y es liberador, Ana, porque te quita la condena de encima. Uno se condena, uno dice, no, yo soy buena, yo era buena para eso, ya yo no tengo futuro. No, puede ser buena en otras cosas y puede ser buena en varias cosas, no en una sola cosa. Porque también, claro, esa es la teoría. Ojo, no es culpa de ninguna, no es culpa de nadie. Así nos los enseñaron.
Tú tenías que tener 10.000 horas de vuelo para ser bueno en algo. ¿Qué hicimos? ¿Qué te hiciste tú? 12 años en Procter Gamble, subiendo, 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 en una empresa donde la meritocracia y el trabajo eran premiados, pero con el sudor de tu frente. De eso nadie puede negar de Procter Gamble. Y que salen de ahí todos con una estructura, una formación, una cosa mejor que una universidad, o sea, olvídate. Y estuviste ahí, estuviste 10.000 horas de vuelo y fuiste la pipiris nice en marketing, porque lo fuiste. Ajá. Y entonces eso te condena. Cuando te fuiste de Procter, te condena, no puedes hacer entonces otras cosas. Obviamente que sí. Sí, sí. Y sabes qué, primero, después podemos hablar más de ese tema, pero ese concepto de las 10.000 horas también es un concepto erróneo. Ajá, por eso. Cambió completamente, ¿no? Malcolm Gladwell lo hizo famoso, pero en realidad no lo debió haber hecho famoso. Sí. Porque no se requieren 10.000 horas para todo, ¿no? Hay gente que le toma más, gente que le toma menos, y bueno, otras cositas. Pero volviendo a mentalidad de crecimiento, o sea, una analogía que yo uso es como, imaginemos que el conocimiento es como el agua, ¿no? Y el agua se puede ir en un terreno por diferentes caminos, ¿ya? Y si tú siempre transitas por un camino, el agua siempre se va a ir por ahí, ¿ya? Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, cada vez vamos a ser mejores en eso. Y de hecho, las curvas de mejora también tienen como un diminished return. O sea, llega un momento que con mucho esfuerzo tampoco mejoramos mucho. Entonces, está en nosotros el imaginarnos que podemos hacer otro camino para que pase agua por ahí. Evidentemente, al principio ese camino va a ser delgadito, porque es primera vez que pasamos por ahí. Entonces, nos va a costar decir el agua pasa por ahí. Claro, y se va a estancar, claro que sí, hay que meterle más presión. O sea, tú haces algo nuevo y Sí. va a salir mal la primera vez. ¿Quién no ha intentado un deporte por primera vez? O sea, pero mientras más transites por ese camino, más natural te va a ser, más fácil te va a ser y se te va a olvidar lo que eras antes y ya este se va a volver como tu camino preferido para que el agua pase por ahí. Entonces, en eso es lo que hay que creer. O sea, no es fácil lo que estoy diciendo. O sea, mientras más ha transitado uno un camino, más difícil se vuelve creer que uno puede abrir otro, pero sí se puede. Y yo lo he visto pasar miles de veces, miles de veces. Una historia es que tengo aquí el número, más de 1.800 estudiantes tienen un 78% del grupo total que se han graduado en laboratorio, que han salido de ahí, que han encontrado sus trabajos, tienen más de 600 empresas donde las llaman para emplear a toda la gente que sale del laboratorio. O sea, tienen una historia larga que ha llegado a tener un éxito increíble, impresionante, porque este número del 78%, Ana, o sea, es un señor número. ¿Sabes qué es lo bonito de la oratoria? Que cada número es una historia poderosa, ¿no? Es una historia de vida, ¿no? Y de transformación, tanto de ella como del lugar de trabajo. Y hay muchas historias que te puedo contar, pero ahorita pensando como en este concepto de mentalidad de crecimiento y a lo mejor en un público un poco mayor, me viene a la mente Maggie, ¿no? Maggie es una estudiante de laboratoria acá en Perú. Y ella, no sé si me va a matar sin uso de edad, pero... Mayor de una década. Mayor de 45. Creo Ok, que está bien. ¿no? Pero su historia es una historia de una mamá que se dedicó a sus hijos y sus hijos crecieron y ella sentía que ya no la necesitaban tanto. Y ella misma cuenta esto. Llegó el momento que yo pasaba 5 horas diarias en YouTube viendo novelas turcas. Estas son las palabras. Las novelas turcas, claro que sí. Ajá. Entonces ella dice, ¿qué hago yo? Eso sí hay que tener ese impulso. ¿Qué hago yo dedicándole 5 horas de mi vida a las novelas turcas? Tiene que haber otra manera útil de utilizar este tiempo. Y estaba fuera del mercado laboral por muchísimos años, ¿no? Entonces se puso a investigar y llegó al laboratorio. Y postuló a laboratoria, entró a laboratoria. No se le hacía tan fácil, ¿ok? Y siempre se preguntaba un poco, o sea, la edad promedio del laboratorio es un poco más joven, es como 27 años. Entonces se preguntaba, oye, ¿será que hace sentido? Pero tiene una fuerza enorme. Se graduó, consiguió trabajo, la han ascendido en su empresa, es jefa de un equipo y ella misma dice, yo no puedo creer que yo hablo y la gente me hace caso. Es así como yo Ay, me muero. hace un año estaba viendo novelas turcas y ahorita le estoy diciendo a un grupo de gente qué hacer en una empresa importante en Perú, ¿entiendes? Entonces, y ella dice al micrófono, hay varios lugares donde ella ha hablado y ella dice, créanme que si yo lo pude hacer,
Cualquiera lo puede hacer. Bueno, eso es espectacular. Es una historia que a mí me hace pelar los dientes de punta a punta. Porque, porque eso le da esperanza a la gente, tienes tu futuro, tu cerebro está funcionando y es eso, ¿no? Como, porque claro, esto también es un mensaje para las próximas generaciones que no tenemos la edad de Maggie todavía, pero que vamos para allá, que, que, que es quitarse un poco el miedo también a envejecer, porque hemos aprendido también mentalidad fija. Hemos aprendido que envejecer es quedarte, bueno, obviamente, verte mucho más arrugada, eso sí, bueno, inevitable, se puede arreglar, obviamente, pero bueno, te hacen creer como que nadie te valora, que el mercado está lleno de gente joven, ninguna empresa te va a querer, voy a terminar buena para nada, y bueno, obviamente vivir pensando en que el futuro se vea de ese color es realmente desalentador. Pero este tipo de cuentos, de experiencias, de fundaciones, de apoyo a mujeres, no importa la edad que tengan, no importa dónde vengan, no importa el background ni los estudios que tengan, cambia el futuro y el presente de los seres humanos, porque tú dices, no, es que yo puedo hacer otras cosas más adelante, cuando tenga 50, cuando tenga 60. Sí, y sabes que aquí quiero decir dos cosas, así que si digo una me acuerdas de la segunda. Ok, la voy a anotar. La voy Espero acordarme después. Exacto. No, lo primero que iba a decir es que nos ha hecho, yo siento que nosotros muchas veces vivimos en el pasado, ¿ya? Ujú, Porque uno tarda en darse cuenta que el mundo cambió. Entonces, nosotros todavía vivimos en un concepto que es del pasado, del que estudiamos primaria, secundaria, una universidad, nos graduamos a los 23 años, algunos hacen maestría, no sé, entramos a trabajar y después nos retiramos. ujú. Como si todo fuese una línea recta. Sí. El mundo cambió hace años. O sea, hace años cambió y ya no hay líneas rectas. No hay. O sea, lo que tú estudiaste ya no te sirve. Incluso si fuiste a una universidad de prestigio. Incluso a mí me pasó. Yo estudié ingeniería de producción y trabajé en mercadeo. Son poquísimas las personas hoy en día que ejercen lo que estudiaron. E incluso si lo ejerces, los conocimientos caducan. En el mundo técnico, los conocimientos caducan cada 2 años. O sea, lo que tú Ujú, aprendiste 2 años después ya no funciona. Ya no se ujú. programa así. Ya no se usa esa herramienta. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esta mentalidad de estudiar y después trabajar para una mentalidad de aprendizaje continuo y que yo me voy como que updating para seguir creciendo profesionalmente. ¿Okay? Sí, ese concepto, déjame, perdón que te interrumpa, eran de otro tipo de carreras como los médicos. Los médicos como que, bueno, sí, si eres médico estudias toda la vida. Uno no. El que es abogado, bueno, sí va a tener que leer siempre, pero te aprendes las leyes, te aprendes las cosas y ya una sola vez y después sigues leyendo para mantener, ¿no? O qué sé yo, jurisprudencia, qué sé yo. Pero eso era específicamente para los médicos que eligieron esa vida. ¿No? Pues yo no voy a seguir estudiando 30 años en mi vida, pero sí aprendiendo. O sea, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Sí, y el aprendizaje también es distinto al tradicional, o sea, no es que tienes que ir a hacer un posgrado, porque también eso está mal, el pensar que yo tengo que ser educada y que tengo que ir a una institución para que me dé la información. La información está ahí. Por eso este concepto de la apropiación del aprendizaje es tan poderoso y además más barato. Además, exacto. Entonces, oye, hay que saber entender qué necesitas, eso también es una habilidad. O sea, oye, si yo trabajo en marketing, que es tendencia, si yo trabajo en finanzas, si yo trabajo en educación, o sea, y ir a averiguar ese concepto tú, y ir Mm. a proponer instalarlo en tu empresa propia o en tu lugar de trabajo. También exigirle a tu lugar de trabajo que destine ingresos y tiempo, ¿no? Para el desarrollo de su personal. Entonces, son como aprendizajes en píldoras, no en posgrados y en deudas, sino en Google. En Google está todo, pero hay que saber qué estudiar y tener la disciplina de uno hacerlo. Y Claro, ¿y dónde, no? Y lo sí, segundo, lo segundo es la situación en Venezuela y la ujú, pandemia. O sea, nosotras, o sea, una mujer, también le pasa a los hombres, ¿no? Pero ahorita estamos hablando entre mujeres. O sea, una mujer venezolana tiene como que dos razones extra. Todo lo que te acabo de contar tiene años pasando. ¿Ok? ujú, Pero además, en Venezuela estamos migrando y eso significa una vida nueva. O sea, yo no puedo pensar que si fui
enfermera en Venezuela, fácilmente voy a ser enfermera en el nuevo país, ¿no? O Ujú. si fui profesora, o sea, a muchos casos nos toca cambiar de profesión, ¿ya? Querámoslo o no. Y el segundo concepto es la pandemia. O sea, la pandemia está acelerando tantas cosas, ¿no? Y mucho tiene que ver con lo digital, ¿no? Un restaurante que antes vendía y se preocupaba por una experiencia hermosa en su espacio físico, tiene que ver cómo ahorita migra el e-commerce y cómo mantiene la mayor clientela posible, ¿no? Y lo mismo en los lugares de educación y en muchos más espacios. Entonces, tenemos razones constantemente alrededor nuestro para que nos reinventemos. O sea, como que el mundo nos grita, tienes que tener la capacidad de reinventarte. Entonces, hay que Ujú. abrazar esa mentalidad de crecimiento en lugar de la mentalidad fija, porque la mentalidad de crecimiento es la base para la reinvención. Correcto, ¿no? Y yo creo que es fácil identificarlo. Si tú te ves que todo le está diciendo que no, si tú te ves como, no, yo no puedo hacer eso, no, yo ni loca, no, yo en esta vida jamás podré hacer eso. Si tú te pasas en un constante no, cerrada, a todo lo que te dicen los demás, a todo lo que te pueden proponer o sugerir, ahí estás en mentalidad fija y ahí tienes que hacer algo, a juro, porque si la única que puede activar algo es uno. O sea, es así de sencillo. La cosa es que darse cuenta eh, es el paso más difícil del 0 al 1. Ya después que sales de ese tapón que uno también se autoimpone, pues ya todo fluye un poquito mejor. Pero en tu caso, Ana, cuéntame de tus propias reinvenciones. Eso de estudiar ingeniería de producción, pasar por marketing y hacer una carrera exitosa en el marketing y después estar ahora en laboratorio. ¿Cómo han sido esos procesos para ti? ¿Han sido fácil? O sea, ¿te has podido adaptar o le has puesto resistencia? No, no ha sido fácil. Me acuerdo Mm, del más reciente, si quieres después vamos más atrás a otros momentos de reinvención, pero el más ujú, reciente, ya tampoco es tan reciente, fue cuando pasé del mundo corporativo, o sea, de Procter, a laboratorio, que laboratorio tenía un año y mucho por hacer, ¿no? Yo me acuerdo de ese momento yo nunca he sido una persona arrogante, pero sí era una persona como muy confident, muy segura de mí misma, ¿no? ujú. Estoy en la etapa de más inseguridad. Eso es increíble, ¿verdad, Ana? Pero Que es uno rica la inseguridad, porque te das cuenta de que nunca debiste haber estado segura de nada. realmente, ¿qué pasó en el camino? ¿Dónde está la mujer segura que antes habitaba en mí? ¿A dónde se fue? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Procter, que uno como que lo aúpan, ¿no? Así como que estás en el mejor lugar de trabajo, en la cuna del marketing del mundo, y en un fast pace, y ascendiendo, y yo tuve también como una carrera, tuve la suerte, y bueno, también le eché pichón, como nosotros decimos. Entonces tuve como una carrera como perfectita, ¿no? Primero un rol local, después un rol regional, después un rol global, después un rol multipaís, ¿no? Entonces yo me sentía así como 12 años en marketing, directora de marketing a mis 30 años o 31, era así como la creme de la creme, ¿entiendes? Exacto. Aquí, además que uno típico que trabaja en un edificio alto y ves la ciudad, y se entiende, como, Una oficina con vidrios. ajá, así es. Entonces tiene como este sentimiento de seguridad y de confianza de soy la tapa del frasco, pero no arrogancia, ¿verdad? No, no quiero quedar como arrogante, pero sí de confianza. Entonces Seguro. yo renuncio a Procter y vengo al laboratorio y digo, bueno, con todo lo que yo sé, o sea, vamos a botarla al parque, o sea, crecimientos agigantados, ¿no? Y me doy contra una pared, ¿no? Y la pared es porque yo me acuerdo que un día llorando en el baño de mi casa, literalmente, que yo pasé 12 años, que toda mi carrera fue en marketing, ¿no? 12 años sabiendo pedir y juzgar marketing. O sea, yo soy muy buena en eso, ¿no? Porque yo le pido hacer marketing a un grupo de agencias, ¿no? O sea, esta que es lo que me hace lo de la tienda, esta que es lo que me hace lo de la televisión, esta es la que me hace lo de digital. Y también sé juzgar, yo sé juzgar muy bien cuando una cosa está bien hecha, no sé si el copywriting, si la consistencia, todo. Pero de Ujú. repente te toca a ti hacerlo, hacer todo, ¿entiendes? Miércoles, por no decir otra palabra, no sé hacer marketing. Yo me acuerdo de ese momento. 12 Wow. años después no sé hacer. No sé hacer una página web, no sé hacer un Facebook ad, no sé hacer un video. Y en esos momentos iniciales de laboratorio, yo era el equipo de marketing. Yo y un intern, literalmente. Entonces,
quien editaba los videos era, quien hacía los videos era yo. Hay un video por ahí famoso de Laboratoria, que es de los más vistos, de cuando Laboratoria, cuando Obama conoció Laboratoria, ¿ya? Y cuando Ajá, Mark Zuckerberg wow. conoció Laboratoria. Esos videos los hice yo en mi computadora. Y le ponía los letreritos y le ponía las cosas, ¿entiendes? Olvídate de Que te tardabas, me imagino, 12 horas haciéndolo, porque como no tenías la facilidad, eso es lo que pasa, que alguien que sepa hacerlo te lo hace 1 hora, 1 hora y media, hasta el y, día entero. y ese fue un momento como tal cual de los que venimos hablando, ¿no? De que al principio asusta, a mí me asustó un montón, evidentemente como que, y frustra, miércoles, no sé hacer nada de todas estas cosas que necesito, ¿no? Y no es solo hacer marketing en mi caso, era también armar un equipo, ¿no? Mm, Este, como que es hacer cosas sin el sistema montado, y tienes que hacer mientras haces el sistema también. ujú. Entonces, todavía lo sigo haciendo, para nada lo hago perfecto, para nada. Pero ya me pasé el switch del susto a la emoción de aprender, porque también se vuelve una emoción. ¿Qué tal si no me hubiese dado cuenta? Seguiría igual de engañada, seguiría igual pensando que lo sé todo cuando no lo sé, ¿entiendes? Wow, sí, Entonces, sí. se disfruta el ser un aprendiz en lugar de ser una experta. A mí me encanta ser aprendiz y no creo que soy experta. Sí, pero pasaste por ese, me imagino, ese bajón que te da, bueno, que da cuando te quitas la etiqueta de directora, pues, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué soy si esto no me define? ¿Qué soy si no soy buena? Eso es Sí, un proceso ahí eh, que se lleva un tiempo, ¿no? ese es otro problema que tenemos, todos estos problemas que estamos hablando están relacionados, como el estereotipo del éxito no solo tiene que ver con títulos, sino también con roles. Y uno cree que uno es un rol cuando uno es una persona, ¿no? Y una persona más allá de lo que haces. Uno muchas veces se define por lo que uno hace y el título que uno tiene en un lugar de trabajo. Y no debería ser así. No debería ser así. Oye, cuéntame que Obama conoció la laboratoria. Sí. Que lo dices así como que no, cuando Obama conoció Laboratoria, ¿qué es eso? Una iniciativa de 4 personas, ¿no? Digamos, tú y tu esposo y la pareja que son sus socios, que No sé, son, hay dos personas más. son 6, ok. ¿Y de qué nacionalidades? Mariana, que es la CEO, es peruana, su Mm, esposo Germán es ecuatoriano, Rodolfo y yo somos venezolanos, Gaby, que fue la que abrió el laboratorio en México, es brasilera, pero wow. vi que estaba en México, y Marisol, que es la que abrió el laboratorio en Chile, es chileno-ecuatoriana. No, ok, las Naciones Unidas. Sí, sí, más o menos. ¿Qué tal? ¿Y cómo consiguieron esa visita de Obama? O sea, sé que ustedes han Historia es graciosa tenido, también, ajá, la historia es graciosa. Fue en el 2016. Obama creó cuando era presidente el Global Entrepreneurship Summit, ¿no? Y lo hizo una vez al año durante 8 años. Y este es un evento que él creó para formar, como el nombre dice, el Global Entrepreneurship Summit, lo creó para fomentar el emprendimiento. No sé si Obama, pero la administración de Obama. ujú, Pero sí era una de las prioridades de Obama, el impulsar el emprendimiento como motor de la economía en el mundo. Entonces, este era el último Global Entrepreneurship Summit y el primero de Obama y el último fueron en Estados Unidos. Los del medio fueron en otras partes del mundo. Entonces, por ser emprendedores nos llegó esa invitación, ¿no? Como a postular al Global Entrepreneurship Summit, que postulan emprendimientos de todas partes del mundo. ujú. Yo me acuerdo del momento que Mariana le llegó a ella la invitación, pero Mariana dijo, oye, me llegó esta invitación, pero no creo que valga la pena postular, porque no creo que nos escojan. O sea, esto es una cuestión mundial. ¿Entiendes? Y yo, que soy súper fan de Obama, dije, yo voy a postular. ¿Entiendes? Pero yo me acuerdo yo en mi casa llenando la aplicación para que nos aceptaran en el Global Entrepreneurship Summit y como no con tan altas expectativas, porque incluso Mariana decía, creo, era principios del 2016, la laboratoria empezó a finales del 2014, entonces éramos bien jovencitos, Claro, pero nos aceptaron. chas. Y nos aceptaron, creo que eran así como 80 emprendimientos en el evento de más de 5.000 postulantes en el mundo. ¿Qué te parece? Ujú, Y yo creo que lo bonito de habernos atrevido, porque
porque si no nos hubiésemos atrevido, nada de esto hubiese pasado. Pero ya una vez estando ahí entre esos 80, Obama, o la administración de Obama, no sé quién, tuvo la idea de cerrar el evento con el presidente Obama hablando con emprendedores de otros países del mundo, o sea, que no fuesen Estados Unidos, porque querían como romper este concepto de que el emprendimiento solo es de Silicon Valley. El evento era en Silicon Valley, era en Stanford University, pero era como un statement. Estamos aquí, el presidente de Estados Unidos, en Silicon Valley, con emprendedores de lugares como un poco distintos al típico. Entonces, yo creo que buscando en eso, como el emprendimiento distinto al típico, en la lista de los invitados, dieron con Laboratoria y nos invitaron a ir a ese panel, ¿ya? Y estaba Mariana en el panel de Perú y de Laboratoria, había una chica de Egipto y había un chico de Ruanda. Wow. Era bien, bien inspirador el panel. Y otra cosa graciosa es que Mariana, su hija, había nacido 15 días antes. Entonces ella estaba con el sacaleche de tras bastidores y después... Qué risa, siempre hay una historia con el bendito sacaleche. Sí. Por Dios. Sí. Qué duro, bueno, pero se logra. De practicar con Mariana la noche antes, ¿no? Y yo soy súper chancona, o sea, chancona creo que es peruana, pero como súper nerd, ¿no? Una lista así de posibles preguntas que le podía hacer Obama y respuestas que ella tenía que dar. Entonces yo estaba, Mariana, si te preguntan esto, di esto, si te preguntan, y de repente volteo y Mariana estaba muerta a dormir. Evidentemente estaba agotada, tenía una hija de 15 días que ¿no? Ella voló para ir al evento y regresó. Entonces, ese evento está lleno de anécdotas que casi sale mal, pero salió bien. Pero ¿cómo llena eso, verdad, Ana? O sea... esa diferencia, yo sé que el mundo corporativo es divino, es delicioso y muy sacrificado, pero bueno, o sea, un cheque mensual, una manera de disfrutar promociones, en fin, el mundo del emprendimiento, que es un poco más, menos línea recta, digamos, ¿no? Para decirlo de esa manera. Sí. ¿No pensaste alguna vez como, ¿qué hago yo aquí? ¿En el corporativo o en el emprendimiento? En emprendimiento. Qué cómica. En emprendimiento. ¿Sabes que como dicen por ahí, ¿no? Que the grass is greener on the other side. Sí, pero sin duda, o sea, el emprendimiento, además social, está lleno de retos, ¿no? Sí, a mí mucha gente me pregunta, es como me hacen como una pregunta que yo siempre respondo lo mismo a pesar de que la pregunta es contraria. Porque a veces me preguntan, ¿qué es lo más lindo de Laboratoria? ¿O qué es lo más duro de Laboratoria? Y para mí la respuesta es la misma. Ah, imagínate. Sí, y es el compromiso, o sea, es el compromiso al que tú te comprometes, valga la pena la redundancia. Sí. Laboratoria está llena de compromiso, ¿no? Un compromiso con un estudiante que le está apostando todo este plan B, y es así como que no me puede fallar, y menos en esta coyuntura que estamos viviendo. Y la empresa también, la empresa dice, bueno, yo tengo que contratar, y más en esta coyuntura, y tiene que funcionar, ¿no? Y en Laboratoria no hacemos agua, como para decir que todos van a saber igual y van a estar embotelladas idénticos, ¿no? Entonces, cuando ese compromiso sale bien con ellas, con las empresas, es la mayoría de los casos, por eso ese 78%. Es hermoso, es hermoso y eso lo vale la pena todo, ¿no? Todo el sacrificio, todo el esfuerzo. Pero cuando sale mal, es rudísimo, es rudísimo. Entonces, yo siento que eso tiene todo emprendimiento y más emprendimiento social. O sea, los altos te emocionan mucho, pero los bajos te pegan muchísimo. Pero ¿cuáles son? Dame un ejemplo de un bajo, de que algo pueda salir mal. Para aquella mujer, para esa persona que nos está escuchando, que está en su emprendimiento y dice, Dios, tiene toda la razón, o a qué uno se puede enfrentar. Sí, bueno, por ejemplo, el cambio a remoto. O sea, lo cambiamos a remoto en Laboratoria, como todos los cambios, no nos salió perfecto, para nada. Laboratoria tiene muchos componentes humanos, de sororidad, de cercanía, que evidentemente la manera más fácil de hacerlo o a la que estamos acostumbradas al contacto físico, pues al estar cerca, ¿no? Claro. Laboratoria tiene mucha emoción, ¿no? Mucho apoyo, mucho abrazo,
mucho hasta lloremos juntas o gritemos juntas, ¿no? No me sale el código y de repente me corrió. Entonces, todos esos momentos de emoción entre ellas y con el equipo de coaches, pasarlos a remoto no fue así, ¿no? Y en todos los países nos salió bien, menos en México. En México tuvimos una dificultad grande y una dificultad que las estudiantes nos exigieron, nos hicieron dar cuenta que no era lo mismo. Entonces, Mm. nos dolió mucho para un grupo de ellas, gracias a Dios no todas, que no fuese tan lindo como el presencial. Pero esos momentos también uno tiene como emprendedor la posibilidad de resolver, ¿entiendes? Entonces le metes así como una inyección de prioridad a México y a que ellas tengan la experiencia que buscaban. Y lo logramos, ya se graduaron, ahorita están en proceso de empleabilidad, pero pasamos por un bache, ¿no? Entonces esos baches duelen un montón. Otro Mm. más personal, como porque esto fue un grupo, ¿no? Por ejemplo, hoy tomamos la decisión mutua, ¿ya? Con un estudiante de que era mejor que no siguiera en el bootcamp. Esas situaciones, gracias a Dios, o gracias a ellas y a nosotros, realmente son la rareza, pero sí suceden en todos los bootcamps que una, dos estudiantes, es mejor que no continúen, ¿no? Claro. Porque el laboratorio no terminó siendo lo ideal para ellas, ¿no? O sea, tienen muchas complicaciones en casa, no pueden dedicarle todo el tiempo que se merecía, no están cumpliendo con sus compañeras, sabemos que no las vamos a poder emplear porque si no están al ritmo que se necesita, entonces una empresa, si nosotros lo sabemos, una empresa no la va a contratar. Ujú. Entonces, ay, eso nos duele un montón, es así como si, o sea, podemos tener al lado, en este caso que esa situación pasó hoy, o sea, hay 45 estudiantes haciéndola, pero hay una que no lo hizo y de repente esa uno vale tanto, ¿entiendes? O sea, Ujú. es Te entiendo. Sí, porque es un como trabajo. sí, son como si fuese una tinta, yo uso muchas analogías, pero como cuando esa tinta que si no te descuidas puede como cubrir todo, ¿no? Sí, Eso pasa mucho en laboratorio y yo siento que en cualquier empresa, ¿no? Pero claro. las manchitas o los baches, como les queramos llamar, si estás en una empresa que no es tuya y que es muy grande, casi que no se nota. Ujú. Entonces, eso es muy distinto. Claro, porque cuando pasa en la tuya, también puedes llegar a juzgarte a ti mismo. Ah, totalmente. Todo esto me lo Mm, tomo personal, todo lo que claro. es que pude haber hecho, que no vimos. En cambio, cuando sucede en una empresa, es culpa de ese edificio. O sea, porque también uno habla de las empresas como si fuese un edificio. Las empresas siempre son eso fue Procter, eso fue Colate, eso fue... Ujú. Aquí es uno, eso es culpa mía. Claro. Y cuando las cosas te abruman, Ana, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te das un break? Cuando necesitas hacer una pausa, cuando necesitas, ya va, déjame separarme de todo este momento para poder pensar, ¿qué haces? ¿Te vas a correr? ¿Te vas de viaje? ¿Qué? Me da risa que me preguntas cosas que me pasaron que sí ayer. Ah, ¿en serio? Yes. Ajá. Ayer me pasó eso y algo que uso mucho es estar con mi hijo Benjamín, pero sobre todo el momento de dormir con él. O sea, Ah, sí. a mí me encanta dormirlo, que no sé si le estoy haciendo un problema en su crianza. No, ahorita hay algo que se llama lecho compartido. Ah, colecho es la cosa, imagínate tú. Eso en mi época no existía. En mi época era sinvergüenzura. Para mí también tiene algo de sinvergüenza. Mi esposo siempre me pregunta, ¿cómo va a aprender a dormir solo? Él tiene 3 años. Ok. Es que a mí me encanta dormir con él y es mi momento de relajarme. Entonces yo lo abrazo, lo vuelo, Ujú. me digo a mí misma como mucho mindfulness, o sea, no pienses en nada, trabajo, piensa en él y me relaja tanto, me relaja un montón. Entonces, Mm, qué chévere, qué bonito. Porque la verdad que eso es algo que uno hace como en automático y no te das cuenta que eso es lo que te está relajando en el momento. Estar sí, con tu hijo, con esa persona, regalarte ese momento. sí, es un momento que yo me regalo y él también lo disfruta, solo que espero no darle una mala consecuencia cuando sea grande. Tú sabes que, Ana, me llama la atención que podrías responderme a la pregunta de qué es el éxito. ¿Qué era el éxito para ti en tu época corporativa, en ese crecimiento, en ese futuro que ya te habías pintado, pero que en algún momento no te emocionaba tanto ya? Y el éxito ahora. Buena pregunta también. He filosofado sobre eso también en un Ujú. momento de mi vida. Eh, Tiene que ver con el cambio, porque yo me acuerdo que para mí en Procter el concepto del éxito
era, era ser directora de mercadeo. O sea, y en un futuro hasta pensaba que iba a ser la CMO de Procter, y la primera mujer y eso. Pero como que el primer milestone, así primer logro que tenía, era ser directora de mercadeo. Y me acuerdo que era un concepto un poco impuesto, como que uno lo escucha y uno se lo cree. Porque en Procter era difícil llegar a ser directora, como donde ocurría como un filtro muy grande. Y yo soy recontra competitiva, entonces me dicen que algo es difícil y yo no voy a lograr. Y también tenía un cuñado que me decía mucho, quédate en Procter hasta que seas directora, porque si tienes en tu currículo que eres directora de mercadeo, después puedes hacer cualquier cosa. Entonces, yo siento que sin pensarlo por mí misma, me metí ese concepto del éxito. Y lo digo ahora porque cuando llegué a ser directora de mercadeo, me di cuenta que no me gustaba tanto, ¿no? Yo decía, oye, pasé tanto tiempo trabajando, y yo se lo digo a varias personas que trabajan en el mundo corporativo, a mí me pareció mucho más divertido ser brand manager, que es como el rol como de middle management. Pasé 10 años en ese rol, en varias asignaciones, que ser la directora. Una vez que eres directora empieza como una cantidad de burocracia y de rigideces que no tienes cuando tienes como mucho más autonomía, cuando ves menos, ¿ya? O sea, yo regresando atrás en mi vida corporativa, ser gerente de marca, de una marca pequeña, es lo mejor que te puede pasar, porque nadie está pendiente de ti y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ese sería mi consejo para las personas que todavía están en el mundo corporativo. O sea, el mundo corporativo también se le pueden conseguir sus áreas divertidas y sus áreas flexibles, ¿no? Y yo me acuerdo de tenerlas en Procter, en ciertas marcas que eran chiquitas y que nadie les hacía caso, y yo inventaba de todo, ¿entiendes? Cuando llegué a ser directora y veía 3 países y una organización inmensa, ya no podía inventar, era como muy rígido. Y me acuerdo hasta de un consejo que me dieron. Me dijeron, ya tú no eres empleada de Procter, ahora tú eres Procter & Gamble, tú, ¿entiendes? Tú lo representas. Sí, qué diferencia. Exacto. Entonces, dije como, ¿sabes? Y yo siempre soy un poco inquieta, y en ese mismo momento estaban haciendo laboratorio y dije, no, mejor renuncio. ¿Y ahora el éxito qué es para ti? Sí, se me olvidó la pregunta. No, pero está chévere la premisa, había que ponerla en la mesa. Ya. Mira, para mí el éxito, te voy a decir mi concepto y otro concepto que no es mío, pero que también es súper bueno y que tiene que ver con el mío. Para mí el éxito es sentir que no paro de aprender, o sea, que estoy constantemente renovándome, ¿no? Y que sé hoy cosas que ayer no sabía. Y eso tiene que ver, literal, y por eso hablaba como antes de ser un aprendiz siempre, ¿no? A mí me da mucha emoción aprender algo que antes no sabía. Me encanta. Ojo, que los aprendo a nivel principiante, evidentemente. Claro. Pero el ser principiante en muchas cosas es súper bueno como habilidad hoy en día. O sea, eso también tiene que ver con el concepto del éxito. O sea, en lugar de querer ser los mejores en una cosa o expertos en una cosa, es muy bueno y conveniente saber un poquito de mucho. Porque el saber un poquito de mucho te empieza a dar como más flexibilidad para saltar a distintas cosas y no tenerle miedo a eso de lo que no sé nada. Al menos sabes un poquito, ¿entiendes? Sí, me gusta. En el laboratorio, de hecho, tenemos una comunidad de aprendizaje, que es como un producto que todavía no lanzamos así públicamente. Es como un experimento todavía, pero tenemos un grupo como de 100 personas ahí donde estamos aprendiendo distintos temas. Y hacemos círculos de aprendizaje. Hace poco hicimos un círculo de neurociencia y aprendí un montón de neurociencia y estuvo interesantísimo, ¿no? Aprendí de cómo el Internet y los dispositivos que usamos cambian nuestro cerebro. ¡Wow! Sí. ¿Para mejor o para peor? Para peor, lamentablemente. Chica, un poquito de esperanza. Estaba buscándola, pero ya veo que no la conseguí. No, hace poco también aprendí a usar un CRM que se llama Hotspot y me encantó. Y así como principiante, como si fuese mi primer trabajo. Todo eso me encanta, ¿no? Entonces, qué chévere. Para mí ese es el concepto del éxito. ¿Cuál es el otro que me ibas a dar? Sí, que el creador de Dilbert, qué pena, ahorita no me acuerdo del nombre, pero ¿sabes? Dilbert, los cartoons, estas comiquitas gringas sobre un personaje que se llama Dilbert, que son como chistes del mundo corporativo. Ok. Como famoso en Estados Unidos. Dilbert. No lo he visto quizás porque no estoy en el mundo corporativo, lo voy a buscar ahora.
Es como el cartoons del mundo corporativo. Ok. Es graciosísimo, ¿no? Es así como la serie The Office, que se hizo famosa. Ajá. Bueno, esto pudo haber sido una inspiración porque son cartoons escritos, que en su momento salían en el periódico, después en revista, de momentos como absurdos del trabajo. Muy bien. Y este señor que hizo Dilbert, él tiene un concepto del éxito que dice que la gente debería dejar de obsesionarse por ser el mejor en una cosa, porque eso es demasiado difícil, ¿no? O sea, solo hay un Michael Phelps o un Federer en el mundo, ¿no? A lo mejor está Federer y Nadal, pero son poquísimos. O sea, Exacto. dedicarse a una cosa en su vida y ser cada vez mejores. Y él se dio cuenta trabajando en el mundo corporativo, que él era bueno, que él era un buen businessman, pero no era tan bueno como otros, ¿no? Entonces, él era un buen businessman, era bueno, era un buen comediante, echaba chistes, la gente se reía, y era buen dibujante, pero él no era ni Steve Jobs, ni Jerry Seinfeld, ni Picasso, ¿entiendes? Pero él combinando esas tres cosas en las que es bueno, llegó a una combinación única, y esa combinación única le hizo crear Dilbert. Entonces, uno, en lugar de obsesionarse con tener como una profesión, una habilidad, es bueno hacer como grupitos de habilidades y buscar un grupito de habilidades que te haga especial. Y yo siento que ese mismo concepto, que yo lo leí en Dilbert, no en Dilbert, sino lo leí sobre él, me hizo hasta entender la razón de éxito de la oratoria. Porque yo siento que la oratoria también es una combinación única, como organización, como emprendimiento social. Porque somos una organización que combina el empoderamiento femenino, pero seguro hay alguien que hace empoderamiento femenino mejor que nosotros, con innovación en educación, seguro hay alguien que lo hace mejor, y con tecnología, con formación de talento para trabajar en equipos de tecnología. Pero esa combinación de empoderamiento femenino con innovación en educación y con tecnología nos hace a nosotros especiales. Pero también Espectacular. esas cosas. Entonces, ese concepto del éxito también me parece bueno. Y uno puede ir cambiando esas combinaciones. ¿Ves? Claro, bueno, es que el concepto del éxito va cambiando, es como así, te impacta el medio ambiente, digamos, si lo vemos así como un experimento, se va Sí, cambiando. que hay como que ver la vida un poco más con ligereza. No sé si es un concepto profundo, pero también es ligero, en el que uno puede ser una cosa distinta con el paso del tiempo. Obviamente mantienes tu esencia, mantienes tus valores, Claro, tus talentos naturales, pero uno puede ser algo distinto con el paso del tiempo. me encanta, Ana. Esta conversación a mí no sabes cómo he aprendido, cómo me ha nutrido. Me encanta, de verdad. Para terminar, que no es algo que quiera que pase, pero eventualmente la gente tiene que seguir con su vida después de terminar de escuchar este episodio. Dame 3 tips para reinventarse. 3 tips. Ya. Ujú. Bueno, el primero es creer en tu mentalidad de crecimiento. Uf, me encanta. Uf, me encanta. Sí, googleen sobre el tema. Me encanta. Hay una entrevista que nosotros hacemos en laboratoria a una persona que es experta en el tema en español, que se llama Susana Claro. Ella trabajó con Carol Dweck. Entonces, pero hay mucho contenido en el tema. Entonces, aprender de mentalidad. Uno googlea en TED, no sabes cuántas charlas TED hay de mentalidad de crecimiento. Qué Aprender chévere. creer lo que Yo conseguí un nuevo hobby. Desde que tú y yo hablamos de eso, ya yo estoy, pero bueno, que tengo tiempo libre. Mentalidad de crecimiento. No, es un concepto poderosísimo, poderosísimo. Sí, Y, sí. y para cualquier edad, también para los, o sea, desde aplicarlo desde que en tus hijos que tienen 1 año hasta en tu papá y en tu mamá lo puedes hacer. Me encanta. Pero también en uno, evidentemente. Ujú. El segundo tip diría, no frustrarte en lo difícil, ¿no? En laboratorio también tenemos este concepto del garabato, ¿ya? Y se lo mostramos siempre a las estudiantes. O sea, aprender no es una línea recta, es un garabato. En el Ajá. laboratorio tenemos también pintado como un garabato que tiene una parte roja, que es en la que está toda enrollada, y después se empieza a desenredar y se pone amarillo, y después se pone verde cuando se desenredó. Y siempre se lo mostramos a las estudiantes al principio del bootcamp, porque no les podemos decir que va a ser fácil. O sea, el hacer algo nuevo es difícil. Y lo primero va a ser enfrentarse con ese rojo, con ese enredo. ¿Ya? Entonces, mi segundo tip sería que reconocer que estamos en rojo, pero que va a venir el amarillo y después va a venir el verde. ¿Ya? Tenemos que insistir. Y insistir no de manera porfiada, porque si no sale de una manera, está bien intentar de otras maneras. Pero sí insistir en creer que lo podemos hacer.
Ujú. en no renunciar. Ay, no me salió bien, entonces no lo intento. No, déjame intentar una segunda vez, déjame averiguar cómo lo está haciendo mi compañera, déjame apoyarme en alguien. O sea, eh, no hay que ser porfiado, hay que seguir intentando y buscando tácticas porque el amarillo y el verde vienen. Ujú. Y después el verde vuelve y el rojo, esa es la realidad. Exacto, no termina, es un ciclo que no se termina. Sí. Y el tercer tip que daría, y todo esto basado en en la experiencia personal, Claro. es buscar redes de apoyo también. O sea, Mm. el aprendizaje en el mundo de hoy también es colaborativo. O sea, y nosotros lo hablamos un poco la vez pasada, ¿no? Hay que hacer las cosas en comunidad. O sea, conseguir esa comunidad, que no estoy hablando de una comunidad gigante, sino de una comunidad que te acompaña. Entonces, si queremos aprender algo nuevo, es chévere conseguirte a alguien que te acompañe y si puede aprenderlo contigo, genial, pero si no, que tú puedas ir a buscar ese apoyo emocional o de impulso, porque muchas dificultades no vale la pena pasarlas sola y muchos triunfos y momentos de celebración tampoco vale la pena pasarlos sola. Entonces, sí, mentalidad de crecimiento, superar el enredo y creer que uno puede superar el enredo y compartir ese crecimiento personal que es parte de la reinvención. No, o sea, por Dios, me encanta. Me encanta esta conversación, de verdad que sí, y qué bueno verte tenido aquí. No, de verdad, que una delicia de conversa. Y oye, podríamos invitar de repente, esto es un programa para mujeres, podríamos invitar que si quieren conocer un poco más del trabajo de laboratoria, que visiten la página, ¿no? Laboratoria.com. Laboratorio.la. Ajá, LA, Después laboratoria. poner laboratoria y les va a salir. Ana María Martínez, en Defensa Propia. Muchas gracias, Erika. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!